En las vastas llanuras de Mongolia, en un tiempo envuelto en la bruma de la leyenda, nació un niño destinado a cambiar el curso de la historia. Su nombre resonaba como un eco en los vientos del destino. Temujin, nacido en el año 1162 de nuestra era, anunciaba su llegada como el augurio de un líder indomable. Envuelto en la crudeza de un mundo nómada, su infancia fue un torbellino de desafíos y adversidades, forjando en su espíritu la chispa de la determinación y la astucia que definirían su legado. Desde los primeros destellos de su genio estratégico hasta los susurros de su destino aún por cumplirse, la infancia de aquel niño que luego sería conocido durante los siglos venideros como Genghis Khan, el conquistador, fue el preludio de una epopeya de conquistas y gloria. Pero antes de sumergirnos a profundidad en este apasionante tema, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones, para así tener el alcance de la historia a tan solo un clic de distancia. Y ahora sí, comencemos. Criado entre las estepas salvajes, Genghis Khan aprendió las lecciones crueles del mundo con la sabiduría de un alma destinada a dominar. Cada batalla contra la naturaleza implacable y cada desafío contra tribus rivales moldearon su carácter, preparándolo para emerger como el coloso entre hombres, el guerrero cuyo nombre a través de los siglos haría eco de conquista y ferocidad indomable. Durante su adolescencia, en la década de 1170, Genghis Khan se enfrentó a numerosos desafíos, incluida la muerte de su padre, Yesugwei, en 1175, a manos de una tribu rival conocida como los Tatars, lo que lo dejó vulnerable frente a aquellas tribus que buscaban debilitar a su familia. En la región montañosa de Burkán Khaldun y en las vastas estepas de Eurasia, Genghis Khan demostró su destreza militar y su astucia estratégica en numerosas batallas y conflictos. En el año 1186, con 24 años de edad, fue elegido como líder supremo de la Confederación Mongola después de unificar a las tribus bajo su liderazgo. Este logro marcó el comienzo de su ascenso al poder y la fama como uno de los líderes más formidables de la historia. Algunas de las tribus más destacadas unificadas bajo su liderazgo fueron los Borjigin, la tribu de la que Genghis Khan y su familia eran miembros, los Kamag Mongol, que era una confederación de varias tribus, siendo de los primeros en reconocer el liderazgo de Genghis Khan, los Merkids, una tribu enemiga que Genghis Khan derrotó en una serie de batallas para tomar control de ellos, y los Naiman, los cuales se habían resistido al dominio de Genghis Khan, pero fueron derrotados en una serie de campañas militares. Una de las claves de su éxito fue la implementación de tácticas militares innovadoras, como la formación de unidades de caballería ligera, que le otorgaron una ventaja crucial en el campo de batalla. Además, Genghis Khan aprovechó la diversidad cultural de su vasto imperio, promoviendo la tolerancia religiosa y fomentando el intercambio de conocimientos entre diferentes pueblos. Reconociendo la riqueza de conocimientos y habilidades que existían entre los pueblos conquistados, Genghis Khan integró a expertos en diversas áreas pertenecientes a otras tribus y culturas dentro de su imperio, fortaleciendo así su poder y su capacidad para gobernar. Esto demostraba que además de ser un guerrero y conquistador formidable, era un estratega en todo sentido. Sus conquistas se extendieron desde las vastas estepas de Asia Central hasta los confines de Europa Oriental, dejando un rastro de ciudades caídas y territorios sometidos. Sin embargo, no se limitó a la mera conquista, sino que también implementó políticas de administración eficientes que garantizaron la estabilidad y el crecimiento de su imperio. Aunque a menudo se le retrata como un guerrero implacable, Genghis Khan también era un líder visionario y muy astuto. Fomentó el comercio a lo largo de la ruta de la seda, facilitando el intercambio cultural y económico entre Oriente y Occidente. Además, promovió la justicia y la igualdad dentro de su imperio, estableciendo un sistema legal que protegía los derechos de sus súbditos. Sin embargo, su legado también está marcado por su brutalidad en la guerra y su implacable búsqueda de poder. Las ciudades que se resistieron a su dominio enfrentaron una represalia despiadada, lo que le valió una reputación temible entre sus enemigos. Algunas de las acciones más crueles que Genghis Khan y su ejército realizaron incluyen masacres a poblaciones enteras, sumado a saqueos en los pueblos, asalto y destrucción de ciudades que se negaban a rendirse a su voluntad. El empleo de prácticas brutales como la quema de infraestructuras y tortura a sus habitantes, a los sobrevivientes se les esclavizaba y deportaba a otras regiones del Imperio Mongol, y los soldados del ejército mongol a menudo empleaban prácticas despiadadas que incluían violación y asesinatos sangrientos a la población. Estas tácticas despiadadas contribuyeron a la reputación temible de Genghis Khan y su ejército, infundiendo miedo entre aquellos que se atrevían a desafiar su autoridad y asegurando así su dominio sobre un vasto imperio. Entre los países y regiones conquistadas por el Imperio Mongol se encuentran China,
derrocando a la dinastía Jin en el año 1234 y a la dinastía Song en el año 1279. Asia Central incluyendo Persia y la región transoxiana entre los años 1210 y 1220, Rusia, derrotando a los príncipes en la batalla del río Sid en 1242, Corea, conquistada en 1231, y Europa Oriental incluyendo Polonia, Hungría y parte de Alemania, entre 1220 y 1241. Estos son solo algunos ejemplos de las numerosas conquistas llevadas a cabo por el Imperio Mongol durante su apogeo. Es importante tener en cuenta que las fechas exactas y los detalles de estas conquistas pueden variar según las fuentes históricas disponibles. La muerte de Genghis Khan es un tema rodeado de misterio y leyendas, y no existe un consenso definitivo sobre cómo falleció. Según algunas fuentes históricas, Genghis Khan murió en el año 1227 mientras dirigía una campaña militar contra la dinastía Jurchen en China. Una de las teorías más difundidas sugiere que Genghis Khan fue herido durante una batalla o cayó de su caballo, lo que finalmente resultó en su muerte. Otra teoría popular, aunque menos respaldada por evidencia histórica, es que Genghis Khan fue asesinado durante una emboscada mientras cazaba. Según esta versión, habría sido envenenado o muerto por un arquero enemigo. Sin embargo, esta teoría es más especulativa y carece de pruebas sólidas. A pesar de no conocerse las circunstancias exactas de su muerte, el legado de Genghis Khan como uno de los líderes más formidables de la historia perduró mucho después de su fallecimiento, dejando una marca indeleble en la historia de Eurasia. El declive del Imperio Mongol, que había alcanzado su apogeo bajo el liderazgo de Genghis Khan, se manifestó gradualmente a lo largo del tiempo. Después de la muerte de Khan, su imperio fue dividido entre sus hijos y nietos, lo que condujo a conflictos internos y disputas por el poder. A pesar de los esfuerzos para mantener la unidad, las tensiones entre las distintas ramas de la familia imperial eventualmente debilitaron la cohesión del imperio. En medio de la discordia interna, el imperio mongol se enfrentó a desafíos externos que contribuyeron a su declive. Una serie de revueltas y rebeliones estallaron en las provincias periféricas del imperio, socavando su autoridad y debilitando su control sobre vastas regiones. Además, la peste bubónica, conocida como la peste negra, se extendió a través de las rutas comerciales del imperio en la década de 1340, causando estragos en la población y desestabilizando aún más la estructura política y económica. A medida de que el poder mongol se debilitaba, las regiones conquistadas comenzaron a recuperar su independencia y resistir la dominación mongola. Las rebeliones se multiplicaron y los estados vecinos aprovecharon la oportunidad para liberarse del yugo mongol. Por ejemplo, la dinastía Ming en China libró una exitosa campaña para expulsar a los mongoles, estableciendo su propio gobierno en 1368 y poniendo fin a la dominación mongola en la región. Finalmente, en el año 1368, la dinastía Yuan, establecida por los mongoles en China, fue derrocada por la dinastía Ming, poniendo fin a casi un siglo de gobierno mongol en el país. Este golpe significativo marcó el colapso final del imperio mongol de Genghis Khan en China y su retirada a las estepas de Mongolia. Aunque los mongoles mantuvieron su influencia en algunas áreas durante algún tiempo, su poder imperial nunca se recuperó por completo, y con el tiempo fueron absorbidos por otros imperios y estados vecinos, poniendo fin a una era de dominación mongola en Europa y Asia. Al llegar al final de este viaje épico a través de la vida y legado de Genghis Khan, nos encontramos frente a un coloso cuyo nombre resuena en las vastas estepas de la historia. Desde su humilde origen como Temujin hasta su ascenso como el guerrero más formidable que el mundo haya conocido, Genghis Khan forjó un imperio que abarcaba vastas regiones de Eurasia y dejó una huella imborrable en la historia humana. En este video hemos explorado las hazañas militares despiadadas y las tácticas astutas que llevaron a Genghis Khan a la cúspide del poder. Desde las batallas que forjaron su leyenda hasta las conquistas que extendieron su dominio sobre vastos territorios, cada capítulo de su historia está marcado por la grandeza y la brutalidad de un líder cuyo nombre inspira tanto temor como admiración. Pero más allá de la ferocidad en el campo de batalla, Genghis Khan también fue un visionario que promovió la tolerancia religiosa, fomentó el intercambio cultural y sentó las bases para el comercio a lo largo de la ruta de la seda, conectando Oriente y Occidente en un abrazo de intercambio y aprendizaje. Sin embargo, como todas las leyendas, el imperio de Genghis Khan finalmente llegó a su fin, dejando tras de sí un legado que perdura hasta nuestros días. A través de la caída de su imperio y su propia muerte envuelta en misterio, Genghis Khan nos recuerda la fugacidad del poder y la inevitabilidad del cambio en el tapiz de la historia.
Así, mientras cerramos este capítulo en la saga de Genghis Khan, recordamos su legado como un faro de grandeza aunque despiadada y un recordatorio de los altos y bajos del destino humano. Que su historia continúe inspirando y cautivando a generaciones venideras a conocer más de nuestro pasado, recordándonos que incluso en la oscuridad más profunda, la luz de la historia nunca se apaga. Así sin más te invitamos a unirte a nosotros en esta odisea histórica. Suscríbete y activa las notificaciones, porque en este canal, Historia a un clic, seguiremos explorando los rincones olvidados del pasado, desenterrando tesoros de conocimiento y desafiando las percepciones sobre el tiempo. La historia está a tan solo un clic de distancia, así que anímate a explorarla con nosotros.